He establecido la tarea de que el nivel de contratos mensuales para los infantes en la primera línea sea de entre 250 y 400,000 grivnas. Pero eso no es todo. Por primera vez en toda la invasión a gran escala, hay una conversación directa sobre la desmovilización. Este es el momento moral más fundamental para que sea posible, en particular, comenzar a liberar del servicio militar a aquellas personas que fueron movilizadas anteriormente. Junio es la fecha límite, pero hay 2 millones de personas buscadas por los centros de reclutamiento militar. Hay una persona en el poder que dice abiertamente no habrá milagros, y hay una reforma que, por ahora, existe solo en los anuncios. Hoy analizamos qué hay realmente detrás de esto. Pero antes de eso, les pido que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y le den like a este video. Esto ayuda a los algoritmos a promocionar canales jóvenes como el nuestro. Entonces, 1 de mayo, Zelensky llevó a cabo una reunión especial. Abril fue un mes de trabajo a puerta cerrada. El Estado Mayor General, el Ministerio de Defensa, la Oficina del Presidente. Y aquí está el resultado. Hoy hemos aprobado el formato que se implementará. Lo principal es que nuestro ejército esté más adaptado a los desafíos. El 5º año de la guerra a gran escala es lo que plantea tareas especiales, sobre todo en la gestión de las personas, en la motivación de nuestros soldados. 5 años, y solo ahora se está dando una conversación sistemática sobre cómo retener a la gente en el ejército, no por miedo, sino por las condiciones. Sobre el dinero para la infantería y la desmovilización ya hablamos en la introducción. Por eso ahora hablemos de lo que hay detrás de esto y por qué está ocurriendo precisamente ahora. Y esto sucede porque el ejército no solo necesita personas, necesita especialistas experimentados. Aquellos que ya saben cómo luchar. Y esto es de lo que habla Zelensky. Ucrania debe proporcionar incentivos reales para que las personas que saben cómo dirigir al ejército directamente en la línea del frente y en combate estén interesadas en permanecer en el ejército y sientan que su experiencia es valorada. Este es un detalle importante que la mayoría de los titulares omiten. La reforma no solo trata de atraer a nuevas personas, sino también de retener a quienes ya están allí. Sargentos experimentados, comandantes de batallón, comandantes de brigada, son un recurso que no se puede reproducir rápidamente. Y si estas personas se agotan, pasan a la reserva o simplemente se quiebran moralmente por la falta de cualquier perspectiva, el ejército pierde lo más valioso que tiene. Por eso, el nuevo sistema de pagos se basa en el principio de que cuanto más cerca del frente y mayor la responsabilidad, más se recibe. Y aparte, por supuesto, la infantería. El segundo aspecto de la reforma son las nuevas condiciones especiales para la infantería. Todo recae sobre los hombros de los infantes. Donde está nuestra infantería ucraniana, están nuestras posiciones ucranianas. Los drones atacan, la línea de drones crea zonas de muerte, NPK, ataques a media distancia. Todo esto existe y seguirá aumentando, pero la posición la mantiene una persona. Y esa persona hasta ahora recibía desproporcionadamente poco por lo que hace. Ya hemos visto las cifras, de 250 a 400,000 dependiendo de las tareas. No es un salario base, es un contrato. Y esto nos lleva a la persona que debe implementar todo esto directamente. El ministro de Defensa Fedorov, cuando asumió el cargo, escribió en su canal de Telegram de manera muy honesta sobre lo que vio dentro del sistema. Estas son sus palabras. Retos y enfermedades que no se han tratado durante décadas. Total ausencia de objetivos y responsabilidad dentro del sistema. Cultura de miedo y mentira. Y la tarea de Zelensky la formuló así. Transformar el sistema lo más rápido posible, lo que acelerará la detención del enemigo en el cielo y en la tierra y agotará su economía. En abril, Fedorov publicó un informe sobre los primeros 100 días. 24 puntos. Drones, defensa antiaérea, adquisiciones, auditoría del complejo militar industrial, túneles para la logística, carreteras, proyectos digitales, reforma del reclutamiento y del servicio, punto 13. Y ahí hay una cita directa. Preparación de una transformación integral, mejora de las condiciones de reclutamiento y del servicio en las fuerzas de defensa. Los primeros 10 de 30 proyectos dentro de una sola reforma están casi listos para su lanzamiento. Los detalles se darán a conocer más adelante. 13 proyectos, 10 casi listos. Los detalles se darán a conocer más adelante. Y mientras tanto, ¿qué está cambiando en el propio mecanismo de movilización?
El 4 de mayo, el Ministerio de Defensa respondió a la solicitud de Hromadske. 2 puntos clave. El primero, la Comisión Médica Militar. Durante 2025 se realizaron 318 inspecciones del trabajo de las comisiones médico-militares en los centros territoriales de reclutamiento. Se cambiaron a más de 130 presidentes de comisiones y ahora los médicos de la Comisión Médica Militar tienen acceso a los historiales médicos digitales de los hospitales civiles. Esto significa que la comisión verá el estado real de salud de la persona y no solo lo que ella traiga en papel el día del examen. Menos manipulaciones, menos errores en ambos sentidos. El segundo punto, y esto suena revolucionario, aunque por ahora sin detalles, el Ministerio de Defensa anuncia la transición de la notificación masiva al principio de idoneidad profesional. No atrapar a todos indiscriminadamente, sino seleccionar a quienes necesita el ejército según su especialidad. Los periodistas hicieron una pregunta directa. ¿Qué significa esto en la práctica? Todavía no hay respuesta. Ahora, sobre un tema que afecta directamente a millones de personas. A principios de abril, el jefe de la facción Servidor del Pueblo, David Arajamilla, prácticamente adelantó la reforma de Fedorov. Dijo, la concepción está en su etapa final, pronto será presentada en el comité. Y reveló un detalle concreto. Oficialmente, cerca de 2 millones de personas están actualmente en búsqueda por parte del TCC. Aquellos que no se presentaron para el registro, otras 200,000 han abandonado sus unidades sin permiso. Arajamilla dice, planean retirarlos de la lista de búsqueda, pero no será simplemente una amnistía. Habrá un nuevo procedimiento para lo que suceda después. Y advirtió sinceramente, allí hay tanto mejoras como probablemente empeoramientos. Hay cosas populistas, pero por otro lado, también hay medidas más estrictas. ¿Qué es lo más severo? Según NB, citando una fuente en el gobierno, uno de los elementos del plan de Fedorov es la implicación de la Policía Nacional. Abrir causas penales contra quienes están en busca y captura, detenerlos y llevarlos al centro de reclutamiento militar. El mecanismo es diferente, pero la esencia es la misma. La diferencia es que ya no es el centro de reclutamiento militar el que atrapa a la gente en la calle, sino que es un procedimiento penal oficial. Y aquí es donde está la voz más importante en todo este tema. El 23 de abril, Foro de Seguridad de Kiev, habla Kirilo Budanov, jefe de la oficina del presidente, y dice algo que pocos en el gobierno se atreven a decir públicamente. Él reconoce, la movilización la destruimos nosotros mismos. No Rusia, no la propaganda externa. Una campaña mediática programada que permitió avivar el miedo y la desconfianza en la sociedad. Y sobre la reforma, dice, lo único que realmente se puede intentar reformar son las manifestaciones de trato inhumano hacia las personas durante la conducción forzosa. Pero solo las manifestaciones, no el hecho mismo de la conducción forzosa, porque si no hay personas, el frente caerá, no habrá Ucrania. Budanov tampoco está en contra de la reforma, está en contra de las ilusiones. La esencia de la movilización durante una guerra activa no cambiará. El ejército necesita personas. Se pueden cambiar las condiciones, la cultura, el enfoque, pero no la lógica. Y es importante escuchar esto junto a los anuncios optimistas, porque la reforma no ocurre en el vacío. La cantidad de ataques contra empleados de los centros de reclutamiento se ha triplicado en un año. En 2025, el Defensor del Pueblo recibió más de 6,000 quejas por violaciones durante la movilización, el doble que el año anterior. Algunas brigadas están dotadas solo al 30% de la norma. Entonces, ¿qué es lo que ya es una realidad y qué aún no? Está funcionando la automatización de los aplazamientos a través de Reserve Plus, la orden de Sirski sobre rotaciones de no más de 2 meses y el reemplazo de más de 130 jefes de la Comisión Médica Militar. ¿Qué es lo que aún no está? El texto de los proyectos de ley sobre nuevos contratos, los plazos concretos de servicio, el mecanismo de desmovilización, la explicación de cómo funcionará la movilización dirigida. A principios de mayo no se han realizado cambios en la ley de movilización. Pero hay algo más, y Zelensky lo destacó especialmente. He encargado al ministro de Defensa y al mando militar, así como a nuestro equipo de la oficina, que discutan los detalles de la reforma con los comandantes de combate para tener en cuenta todas las propuestas sólidas e informar completamente sobre los cambios. Es importante que ya se hayan dado pasos que ayudan a las brigadas. Y en cuanto a la financiación directa de las brigadas, el programa ha funcionado muy bien desde el año pasado. Así es. También están funcionando las decisiones para garantizar a las brigadas de combate una reposición mensual asegurada de personal. Eso también fue un cambio muy importante.
Todo esto seguirá desarrollándose. Esto no son anuncios, son herramientas reales que funcionan desde el año pasado. La reforma debe desarrollar esto y añadir nuevos niveles. Y aquí está el plazo. La tarea, ahora en mayo finalizar todo y que a partir de junio de este año los cambios estén presentes, sean perceptibles. Eso es todo por hoy. Si te ha resultado útil, suscríbete. Aquí no repetimos titulares, sino que analizamos lo que realmente hay detrás de ellos. Preguntas y opiniones en los comentarios. Leo todo. Hasta el próximo video.